nuestro grupo nos correspondió el autor John Sobrino, sacerdote jesuita español que nace el 27 de diciembre de 1938 en Barcelona y actualmente se radica en El Salvador. La obra que nos correspondió de él es Jesucristo Liberador, pero específicamente en este momento vamos a meditar el capítulo 4 que nos habla de Jesús y el reino. En todo el capítulo podemos ver que la importancia aquí es que Jesús no habla de sí mismo, sino que Jesús presenta algo interesante, y es primero el reino de Dios y por ende presenta al Padre. Y es que ambos están ligados el uno del otro, no es lo mismo el Padre y no es lo mismo lógicamente el reino de Dios, pero ambos están estrechamente unidos y por eso va a ser una como irse al Antiguo Testamento para ver la realidad del reino que se va a presentar desde una experiencia escatológica que va a salir posteriormente con presentaciones o simbologías apocalípticas, que es cuando el pueblo de Israel siente y clama la necesidad ¿de qué? De un Dios cercano, un Dios que en el Antiguo Testamento ya se veía viviendo como el Dios de la liberación, en el caso del Éxodo y en el caso también del pueblo cuando después de los reinados y todo lo demás es deportado en Babilonia. Ahí clama al Dios que no es un Dios que se ausenta, sino un Dios que se silencia. Y esa es la experiencia del pueblo de Israel hasta cuando llegan los tiempos mesiánicos propiamente ya en la persona de Juan el Bautista, que va a llevar a su plenitud. Es el que habla de que va a venir el juicio de Dios, va a venir esa ira, pero sobre todo hay que convertirse. El único camino que hay para nosotros es bautizarnos, es un bautismo para el perdón de los pecados, y el bautismo que Juan está predicando es un bautismo de conversión, porque se acerca la hora definitiva en la cual vendrá Dios como juez a juzgarnos. Pero curiosamente aparece Jesús, se deja bautizar por Juan, pero cuando Jesús habla del reino de Dios, de esas buenas noticias, pasa algo maravilloso, y es que Jesús no habla de una ira o de un juicio, sino que lo que habla Jesús es de un reino que es don y gratuidad. Don de Dios que se hace presente en medio de nosotros, pero que es de forma gratuita y se nos da a cada uno de nosotros mediante esa experiencia, y por eso es un reino en el cual es de justicia y amor. Y por ser Salmo 96 en el versículo 13 dice que ya llega para regir la tierra y regirá el orbe con justicia. Ese es el reino de Dios. Justicia para quienes, para los más desfavorecidos, para los pobres. Y ese es el destinatario específicamente del reino de Dios, los pobres. No es un reino excluyente, porque Jesús no va a excluir a nadie del mensaje, pero va a tener en particular un destinatario claro: los pobres, los marginados, los que son prácticamente la escoria de nuestra sociedad. Y en eso John Sobrino se va a centrar durante todo este capítulo. Es muy importante resaltar que en tiempos de Jesús y Juan el Bautista ya había muchas expectativas del reino, y por eso Jesús va a dejar muy claro que la experiencia del reino es que ya está entre nosotros. Está cerca, pero está entre nosotros. No hay que buscarlo por ningún lado, porque a veces queremos ver un fenómeno sobrenatural o algo por el estilo, que es lo que esperaban los judíos, y por eso se lo vemos también en el Evangelio de San Marcos, cómo el Señor va a corregir esa visión mesiánica que tienen los apóstoles. Entonces, por un lado, podemos ver que cómo el autor va a desenvolver lo que los evangelistas quieren destacar en cuanto al relato del bautismo del Señor, que sabemos que es el inicio de la vida pública, de la misión, pero resulta que en el caso de Marcos sintetiza la escena del bautismo de una manera muy sencilla, muy simple. Mateo antepone ante el bautismo de Jesús el diálogo que se da antes con Juan el Bautista, y ese diálogo que dice: pero ¿por qué tú me vas a pedir a mí el bautismo? Y todo lo demás que ya conocemos. Y en el caso de Lucas vemos cómo él silencia el nombre del evangelista para poder destacar lo más importante, el hecho de que Jesús es introducido en el Jordán y el Espíritu Santo desciende y se oye la voz del Padre. Pero en el caso de Juan se va a presentar otra realidad muy interesante, y es que él presenta el testimonio de aquel que es el precursor. La figura de Juan el Bautista es muy importante aquí porque es el testigo, es el que señala al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Por eso es muy importante esto para la realidad y el contexto en el cual también, dentro de toda esta experiencia de Jesucristo como hombre, se va a interesar por anunciar la buena noticia, tomando el texto de Isaías 61, que es lo que nos coloca el evangelista San Lucas como el inicio de la misión de Jesús en la sinagoga de Nazaret, ¿verdad? ¿Cómo es que Jesús va a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha anunciado? ¿Para qué? Para llevar la buena noticia, la buena nueva, el evangelio a los pobres. Esos primeros destinatarios del reino. Y sobre todo ahí es donde se centra todo el sentido propiamente de la misión de Jesús. Por eso Jesús va a recalcar en las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de San Mateo, y en el otro caso también las bienaventuranzas, pero de Lucas, algo muy interesante. En un lado es el evangelio, nos presenta a los pobres, y en el otro lado Mateo va a destacar los pobres en el espíritu.
Y es que podemos ver que puede haber una pobreza material, pero también hay una pobreza espiritual. En el caso del evangelista San Lucas nos lo va a dejar muy claro porque se destaca como en el sentido de que la pobreza es algo material, pero Mateo va más allá. Y es que podemos decir que la prostituta, que el leproso, que tantas personas que Jesús sanó, que curó, que Jesús nuevamente lo incorporó a la comunidad, dándoles una dignidad. Aquí también se da el caso entonces de Zaqueo. Él no era pobre físicamente, materialmente, pero era un pobre espiritual. Por tanto, esa es la experiencia de pobreza que el libro nos va a dejar a cada uno de nosotros como primer fundamento de la persona de Jesús. La prioridad, la clave fundamental está en el sentido de la pobreza. Y en América, la mayoría de nuestros pueblos lo que abunda son los pobres. Y por tanto, eso es nuevamente actualizar el Evangelio, actualizar esa buena noticia que Él tiene que darle un giro. Porque no se puede quedar en palabras. Palabras, ya todo el mundo está cansado de escuchar palabras, y por eso es que muchas veces en nuestros periódicos vemos malas noticias, un muerto, un accidente, una catástrofe, una situación particular, y eso se ve en los medios de comunicación, la radio, el cine, y tantas cosas que solamente muestran violencia y perdición y destrucción en nuestra sociedad. Y el ser humano, el cristiano principalmente, tiene que anunciar una buena noticia con gozo, con alegría, porque si eso se transmite con alegría, el receptor va a recibirla de la misma manera. En este sentido podemos resumir que el autor John Sobrino quiere destacar que Jesús instaura el reino de Dios desde las realidades más sencillas, más insignificantes de su sociedad en el momento.